Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de proteínasenbolsa.com y esta vez vamos a hacer un podcast un poco más técnico, vamos a hacer un podcast que es introductorio a un vídeo de seguimiento que vamos a hacer en la zona privada de proteínasenbolsa.com y hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el sentimiento del mercado a corto plazo y a largo plazo utilizando pues, los números publicados por la Asociación de Inversores Individuales de Estados Unidos. Y también vamos a ver la temperatura del mercado teniendo en cuenta los bonos de elevado rendimiento o bonos basura, es decir, los bonos de empresas con grados de inversión por debajo del grado de inversión. Así que empezamos con este nuevo podcast, luego vamos a ver cuál es la situación en un entorno en el que tenemos pues un SP500, un Nasdaq, un DAX, un IBEX 35 que han subido mucho durante los últimos meses, pequeñas compañías que se están empezando a disparar en bolsa y igual que decíamos hace 9 meses, en septiembre, pues que había mucho pánico, que era un gran momento pues para invertir, ahora vamos a ver cuál es la situación a corto y medio plazo y a partir de ahí, pues bajo esa perspectiva, bajo esa base, pues luego hablaremos en la zona privada sobre las empresas que hemos publicado y veremos dónde hay más oportunidades y de dónde partimos, porque hay que ser coherente a largo plazo y siempre intentar mantener pues un poco la sensatez. Hay que en todos los ciclos del mercado hay que mantenerse sensato cuando hay momentos de pánico, momentos de mucho miedo en el mercado. Y ahora que no estamos en un momento de euforia, porque ahora lo demostraremos con números que no estamos en un momento de euforia, pero sí que es cierto que a corto plazo pues tenemos al índice de volatilidad en mínimos y con unos índices generales conducidos principalmente pues, por las empresas más grandes de los índices de mercado que han subido mucho y por lo tanto hay cierta... Bueno, pues estamos en un momento que no es de pánico, ¿no? No podríamos considerarlo de euforia de mercado, pero ya no estamos en ese pánico de mercado que teníamos hace unos meses, ¿no? Y en todos estos momentos, pues siempre hay que intentar mantener la sensatez y hay números que siempre nos pueden ayudar a mantener pues esta sensatez. Una es, pues, y la base con la cual siempre operamos, que es ver la valoración de la compañía y valorar cuánto creemos que vale o cuánto creemos que puede valer de aquí a unos años esa compañía y ver la cotización actual. Y luego pues otros datos más subjetivos, que es como de los que vamos a hablar en este podcast, como es ver cómo están los bonos corporativos de alto rendimiento, los bonos basura, para ver el apetito del inversor y por otro lado pues ver el sentimiento de mercado, el sentimiento medio de las últimas 8 semanas y también ver pues, el de la semana pasada. Empezamos con los bonos de alto rendimiento. El gráfico, los que no vean el podcast en formato vídeo, que ahora mismo lo pueden ver pues, en YouTube y también en Spotify, los que únicamente nos estén escuchando, pues en la página web vamos a publicar también los principales gráficos de los que vamos a hablar en este podcast. Y así que, bueno, tranquilos, vamos a mirar de describirlos. El primer gráfico es un gráfico que sacamos de la Reserva Federal de San Luis. Es una base de datos que utilizamos mucho. Si les gusta la investigación, pues es un lugar para basarse. Y si miramos el índice publicado por Bank of America de los bonos de elevado rendimiento, el yield, qué rentabilidad o cuál es el tipo de interés, ¿no? de los cupones de los bonos corporativos de empresas con alto rendimiento o bonos basura, pues ahora mismo está en el 8,45 y ha superado la zona de los 7, que es una zona 7,5, la superó en mayo de 2022 y se ha mantenido aquí arriba. Y en esta zona de más del 7%, que es al final es los tipos de interés que han de pagar por el dinero que piden prestado las empresas que están por debajo del grado de inversión. ¿De acuerdo? Hay las empresas que las agencias de calificación tipo Fitch, Moody's, Standard & Poor's, pues califican que están en grado de inversión, es decir, tienen una elevada calidad crediticia, y los que tienen una baja calidad crediticia, pues a partir de un cierto nivel, porque hay varias notas,
se considera que es bono de alto rendimiento o empresas con bonos basura, y estas empresas que entran en este grado, en estos grados de inversión, por ejemplo en Standard & Poor's es por debajo de la triple B, luego doble C, C y demás, y todas estas empresas pues las engloban en un índice y ven cuál es el cupón medio, ¿no? Pues bien, para los últimos años, que este índice de las empresas por debajo del grado de inversión en Estados Unidos han estado por encima del 7% únicamente en este último año natural entero, es decir, desde la primavera 2022 hasta la primavera 2023, y todavía ahora en verano, ya estamos en verano y seguimos con esta rentabilidad muy elevada. Esto significa rentabilidades elevadas para los que no estén familiarizados con los conceptos. Los inversores expertos, que también hay que son clientes de OV, evidentemente lo sabrán, pero los que están empezando, pues lo explicamos. Una rentabilidad más elevada significa que las instituciones o personas que prestan dinero a estas compañías dicen: oye, me da mucho miedo dejarte dinero, más de pagar más intereses para que yo te deje dinero. ¿De acuerdo? Eso es el apetito que tienen los inversores por dejarles dinero a estas compañías. Tú puedes invertir en compañías directamente comprando acciones de la compañía, o puedes comprar la deuda, es decir, prestar tu dinero a estas compañías o a gobiernos vía bonos, y el tipo de interés, un poco la referencia de la calidad crediticia de la empresa o gobierno a lo que estás prestando el dinero. Tipos de interés elevados significa pues elevado riesgo de impago, o también acompañado bajo un apetito bajo por parte de los inversores por prestarles dinero a este tipo de compañías o estados. Bien, pues con este 8,45 actual únicamente nos encontrábamos todo este último año natural. Nos encontrábamos en marzo de 2020 cuando estalló el tema del COVID, y en 2016, 2011 y crisis financiera de 2008 a 2009. 2009 y 2010. En 2010 ya cayeron por debajo con las intervenciones de los bancos centrales. Es decir, que estamos en niveles de apetito de los inversores por prestar dinero a empresas con calidades crediticias bajas, un apetito muy bajo, un apetito igual a los momentos de grandes problemas en los mercados financieros en los últimos 15 años. Y eso es un indicador de que, a pesar de que los índices más grandes de referencia están o en máximos históricos o cerca de máximos o ya han rebotado muchísimo, la realidad que hay detrás es una realidad mucho más profesionalizada, porque el mercado de bonos corporativos es un mercado mucho más profesional, mucho más grande y no tan especulativo. También hay que tener en cuenta que en los índices de referencia ahora mismo hay un elevadísimo volumen de negociación de índices cotizados, de ETFs, y con lo cual hay ahí mucho inversor poco experimentado que está invirtiendo ahí, y cada vez es menos referencia, ¿no? Y cuando vemos esta situación, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues nos está diciendo que este bajo apetito inversor es una señal de que no estamos para nada en un momento de euforia del mercado. Y dirán: bueno, pero esto, ¿cómo lo puedes deducir de forma tan directa, ¿no? Bueno, pues si coges el índice, y vamos a hacerlo con un ETF, que es el iShares High Yield Corporate Bond, que es el HYG, es un ETF que invierte en las empresas, en el índice de empresas de alto rendimiento o bonos basura vía BlackRock, ¿de acuerdo? Y este índice, si no ajustas a los dividendos recibidos vía cupones de esta deuda, pues vemos que estamos realmente en una situación muy similar en cuanto a precios de este índice a momentos de confinamiento, marzo 2020, y
crisis financiera. No hay más momentos tan complicados como el actual. Y lo más importante que llevamos pues desde esta primavera 2022 hasta esta primavera-verano 2023, es decir, un año natural, con esta situación de que la subida de los tipos de interés, la incerteza, la guerra, la inflación y todos los factores que han acompañado este último año natural, la acumulación de stocks, que esto también hay que hablarlo porque durante los próximos meses nosotros creemos que va a ser noticia. Hemos pasado de no tener stock a tener mucho stock en las empresas y bueno, ahora en ese entorno, pues tipos de interés muy altos para estas compañías que al mismo tiempo dificultan mucho las cosas. Es decir, son empresas que ya tienen problemas crediticios porque tienen balances pues, muy ajustados, con grandes cantidades de deuda y flujos de caja bueno, que van muy justas. Y en momentos complicados, pues estas empresas siguen una relación lineal con la renta variable. Y para que vean que no nos inventamos nada, si comparamos el índice de las empresas small cap, el iShares Russell 2000, con el ticker IWM, y lo comparamos con el HYG, el iShares High Yield Corporate Bond, vemos que si no lo ajustamos a dividendos, pues verán un gráfico que, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si ajustamos a dividendos, porque al final el HYG es una cartera de más de 1.000 compañías invertidas en bonos corporativos, y esa bolsa de inversiones pues genera unos dividendos a los inversores mensuales que se van repartiendo, ¿de acuerdo? Pero si lo vas viendo, pues realmente te das cuenta que cuando ajustas a dividendos tiene una evolución en cuanto a traza, en cuanto a evolución de precios, muy similar, por no decir prácticamente idéntica, al índice de las small caps de referencia, que es el Russell 2000 de Estados Unidos, ¿no? Y con lo cual, ¿qué estamos viendo? ¿Qué nos está diciendo? Pues estamos viendo que tanto en small caps, micro caps y mid caps, es decir, empresas de mediana capitalización, pequeña y muy pequeña capitalización bursátil, todavía ahora estamos en un momento de bajísima confianza y para nada de euforia. Y para los que estén viendo el gráfico y dirán, hombre, pues estos también podríamos invertir directamente en estos bonos corporativos y que nos fueran dando dividendos. En cuanto a evolución de precios es similar, pero en cuanto a rentabilidad no tiene nada que ver. Se fijan más o menos los mínimos del HYG fue de los bonos corporativos en 2008 fueron más o menos de 25 puntos y ajustado a dividendos, y ahora está en $75. Y el del Russell 2000 fue en febrero de 2009, más o menos en 30, y ahora estamos en cerca de 200. Es decir, la variación porcentual de rentabilidad no tiene nada que ver. La volatilidad también es muy alta en ambos casos. Invertir en empresas pequeñas o directamente en sus acciones o en sus bonos, ¿no? Con lo cual la volatilidad es elevada, que uno pues vas cobrando dividendos y pasando por pastado y obteniendo menos rentabilidad. Pero sí que nos ha servido como referencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, primera parte del podcast, queda claro que tenemos pues estos bonos corporativos de alto rendimiento, o conocidos antiguamente como bonos basura, que nos están mostrando de forma muy clara que no estamos en un momento de euforia de mercado, sino más bien en un momento todavía muy pesimista del mercado, todavía ahora. Es decir, sí que las empresas de elevada capitalización están empezando a mostrar pues mucha euforia o positivismo, no euforia de mercado, pero sí ya un mercado sin problemas. Pero las empresas de pequeña capitalización, incluidas las microcaps, que también en el índice IWC se puede observar, pues siguen con esta corrección importante y sin muestras de que empiecen a subir. Con lo cual, tanto microcaps, small caps y midcaps, que tienen una relación directa con estos bonos de alto rendimiento, bonos corporativos, pues muestran esta baja confianza por parte de los inversores, y estos tipos de interés que han de pagar estas compañías por esta deuda que piden, pues todavía les dificulta mucho las cosas.
que los datos del IPC que se publicaron ayer fueran más razonables, que ya fueran en torno al 3% en Estados Unidos, son datos positivos para los inversores y muy positivos para estas empresas con elevados niveles de deuda y bajos niveles de calidad crediticia, porque en el caso de, y eso es un poco lo que descuentan muchos inversores, se tienda a bajar un poco los tipos de interés, pues seguramente estos tipos de interés corporativos también van a ir bajando, y con lo cual las empresas van a poder respirar un poco más y van a tener mejores márgenes y menores probabilidades de quiebra. Y eso, bueno, pues en general lo más probable es que el mercado reaccione al alza. De todas formas, todo lo que estamos diciendo, vamos a decir en este podcast, es completamente una opinión, no es asesoramiento financiero, hay que quedar muy claro, no es asesoramiento financiero, es únicamente una opinión y bajo ningún concepto puede considerarse asesoramiento financiero, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a ver el sentimiento del mercado, que tenemos pues unas hojas de Excel que hemos sacado de la Asociación de Inversores Individuales de Estados Unidos, americana, pues ahí ellos van publicando cada semana pues el sentimiento de mercado, y hay dos gráficos que ya publicamos en septiembre de 2022 cuando estamos en pleno pánico, que nos decimos, oye, en pleno pánico históricamente es un momento ideal para invertir, porque en momentos de pánico es cuando vas a encontrar los mejores precios, y el tiempo nos ha dado la razón, porque la empresa que publicamos en septiembre está generando casi un 70% de rentabilidad, y todas las empresas, que luego las veremos algunos números, no vamos a dar los nombres, verán que tenemos muchísimas empresas que hemos publicado durante los últimos 6 meses que superan el 50% de rentabilidad, ¿no? Y bueno, y eso es dado a que estábamos en este momento de pánico, en ese momento que había que aprovechar la situación. Y este podcast en gran parte es para saber si hemos de empezar a vender o realmente seguimos un momento de oportunidad. Por lo que hemos visto hasta ahora, en empresas de pequeña o muy pequeña capitalización, incluso mediana capitalización, todavía sigue habiendo pues ese miedo que nos ha ido, al menos en cuanto a bonos corporativos y en cuanto a índices, y con lo cual cuando vayas a ver empresas concretas te vas a encontrar lo mismo. Y eso es muy claro, ¿no? Si te vas a ver el sentimiento del inversor, que evidentemente el sentimiento del inversor va marcado por la evolución del S&P 500 en los índices más grandes, ¿qué vemos? Bueno, pues que en cierre semanal, no la media de las últimas 8 semanas, el sentimiento bajista está bastante bajo, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que a corto plazo, porque esto es semanal, a corto plazo es posible, no tenemos la bola de cristal, siempre lo decimos, que veamos alguna corrección de corto plazo. Pero nosotros, si somos inversores de largo plazo, en primer lugar, como es posible y no tenemos la bola de cristal, no, bajo mi punto de vista y opinión, no es momento para vender y salir corriendo, sino que si tienes caja, ten en cuenta que es posible, probable, que durante las próximas semanas y meses pues tengamos algunas correcciones que te permitan volver a entrar. Y volver a entrar en un entorno, y eso es lo importante de este podcast, que tanto los bonos corporativos como el sentimiento de mercado de largo plazo, que es la media de las últimas 8 semanas, está en mínimos históricos. Es decir, teníamos los bonos corporativos de alto rendimiento que estaban a niveles únicamente comparables con la crisis financiera, y tenemos el sentimiento de mercado de las últimas 8 semanas, que este es el importante, porque el medio de las últimas 8 semanas es el sentimiento de los últimos 2 meses, más o menos, y sigue en unos niveles que no estaban ni en la crisis financiera. Es decir, en la crisis financiera el mínimo en marzo, a mediados de marzo de 2009 fue del 25%, el sentimiento alcista medio de las últimas 8 semanas, es decir, el 75% de los inversores o era bajista o era neutro, únicamente había un 25% alcista, y importantísimo, desde verano 2022, que hizo mínimo este sentimiento, llegó al 22,45%, es decir, el sentimiento alcista en el verano 2022 fue más bajo que incluso una crisis financiera.
el 78% de los inversores o era bajista o estaba neutro, pero no había sentimiento alcista, no existía. Y esto lo hemos vivido este pasado verano. Nosotros hicimos un podcast detrás de otro diciendo, oye, sean contrarians, se inviertan en dirección opuesta al sentimiento del mercado, a las noticias y a todo lo demás, y a lo que hagan los demás y haga la mayoría. Y ahora estamos pues con rentabilidades extraordinarias, porque ahora mismo actualizado tenemos una rentabilidad media anualizada del 122%, y es cierto, la tabla está en la zona de miembros y pueden acceder a ella gratuitamente porque tienen 30 días gratis, es decir, pueden verla y si no les gusta se van. Y las opiniones de los inversores que están suscritos en OV, pues léanlas. Bueno, nosotros estamos súper contentos de estas opiniones, pero es que nos muestran que estas super rentabilidades son verídicas, no las estamos inventando. Es decir, ellos nos las corroboran públicamente y creemos que bueno, en gran parte pues se valora muchísimo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y esta rentabilidad, o este sentimiento, perdón, alcista del 22,45% que teníamos en verano, no se ha acabado de ir. Es decir, ahora mismo estamos en un sentimiento alcista del medio de las últimas 8 semanas, medio, es decir, como el mar de fondo, que es del 27%. Pero esto ha subido durante las últimas 2 semanas, porque veníamos que en mayo y en junio estábamos en el 25%, que es el mínimo que hubo en 2009, con lo cual seguimos con un mar de fondo, con un sentimiento del mercado de fondo con mucho miedo. Es decir, un 25% de sentimiento alcista significa el 75%, y ya lo hemos dicho, pero es que valga la redundancia, o es bajista o está neutro, es decir, que están todos con muchísimo miedo y no se atreven, para no decir ninguna palabrota, no se atreven a entrar en el mercado, ¿no? Y bueno, nosotros fomentamos o invitamos a que todos los inversores no tuvieran miedo durante todas las caídas del verano, durante todas las caídas de este segundo semestre de 2022, y los frutos pues están ahí, ¿no? Con esas rentabilidades súper extraordinarias que ahora veremos, ¿no? Conclusiones sobre el sentimiento del mercado. Bueno, pues bien, a corto plazo tenemos pues cierta euforia o positivismo de corto plazo, pero semanal, es decir, que la semana que viene quizás cambia, porque el mercado siempre decimos que es maníaco depresivo, y con lo cual la semana que viene quizás ya está pues muy bajista porque ha salido una noticia de no sé qué, de no sé cuántos, inversores que toman beneficios porque tienen visiones cortoplacistas, que ya está pasando. Es decir, hay muchos inversores que son cortoplacistas y dicen, oye, mejor pájaro en mano que ciento volando, y ya se van, ¿no? Y entonces al final nunca acaban generando rentabilidades realmente extraordinarias porque cogen pues pequeños tramos. ¿Qué es una opción? Sí, es una opción, pero lo cierto es que si somos inversores de largo plazo, pues hemos de valorar, si tenemos alguna empresa que no nos gusta, pues una opción sería decir, oye, pues aprovecho esto pequeño paréntesis alcista para salir, tener caja y ir invirtiendo durante los próximos meses en las empresas que más me gustan, empezando, bajo mi punto de vista ya, porque no sabes esta volatilidad de corto plazo, ¿no? Y en este sentimiento de corto plazo alcista, sí que es cierto que a largo plazo, la media de los últimos 2 meses, es un sentimiento muy bajista, con muchísimo miedo, y esto lo que nos está diciendo de verdad es que el recorrido alcista, bajo nuestro punto de vista y opinión, solo acaba de empezar. Y con lo cual las rentabilidades son extraordinarias, pero de verdad creemos que todavía van a ser mucho más extraordinarias, ¿no? Y repasando un poco las rentabilidades, el nombre de las empresas lo dejamos exclusivo para suscriptores. Esta es la tabla de las empresas publicadas. No está la del mes de mayo ni el mes de junio, porque hace muy poco las publicamos. Creemos que no tiene demasiado sentido ponerlas en la tabla. Están con rentabilidades positivas, pero fíjense que la rentabilidad en media desde que empezamos a publicar revistas y empresas en OV, que cada mes publicamos una empresa, a final de mes publicamos una revista y explicamos una empresa con todo detalle, y hacemos el seguimiento de esta rentabilidad para saber si un lector supuestamente invertido en esta compañía, qué rentabilidad obtendría, ¿no? Y es de cerca del 49%, 48,9%,
y del 122,9%, es decir, casi el 123% de rentabilidad media anualizada. La rentabilidad media anualizada del mercado es del 10%, la de los mejores inversores de historia es del 15-20%, nosotros estamos en el 123%. Y es cierto. Entonces, bueno, y fíjense lo que ha pasado en los últimos meses. La empresa que publicamos en la revista de abril lleva un 12,5%, la que publicamos en el mes de marzo un 39%, la de febrero un menos 12%, pero fíjense en la de enero un 42%, la de diciembre un 61%, la de noviembre un 77%, la de octubre un 49%, la de septiembre un 59%, y ayer hubieron momentos que llegó al 70%. La de agosto, que ya no hemos cerrado, la podemos decir, que fue BMW, 53,38%, empresa que, bueno, por la situación tan complicada que está viviendo el sector del automóvil, decidimos salir al 53%. ¿Se puede mantener posiciones en BMW? Sí, pero bueno, está complicado el sector del automóvil, ya lo explicamos en otros podcasts. En la empresa que publicamos en julio un 7% y en junio 2022 publicamos Crocs y también ya salimos de Crocs y salimos en enero 2023 para que el tema fiscal fuera favorable. El tema fiscal lo pensamos, somos bastante estrategas, eso lo deben imaginar. Y bueno, 161,9% en menos de un año, de junio 2022 a enero 2023, rentabilidad extraordinaria. Esto genera una rentabilidad anualizada del 500%. Y lo mejor de todo, que el mismo mes de enero lo que hicimos fue publicar una empresa que también era del sector de las zapatillas, ¿no? Y ahora mismo está generando un 42% de rentabilidad. Desde que el inversor que invirtió, por poner $10,000 en Crocs, luego tenía $26,000 y los volvió a invertir en la empresa que publicamos en enero, pues ahora mismo estará pues cerca de esos $40,000, ¿no? Y empezó con 10 en junio, ya tiene 40. Cosas que pasan en OB y que nos encantan. También tenemos empresas que están cayendo mucho o que cayeron mucho porque las publicamos en 2021, y lo que vamos a hacer en este podcast privado y exclusivo para suscriptores va a ser hablar de las empresas que han corregido más, porque es donde vemos realmente más potencial de revalorización, porque siguen siendo empresas maravillosas, algunas sin deuda, cero, y en un caso en especial, que es una microcap que está excelentemente gestionada, a cero deuda, y que el valor en libros de la compañía ahora mismo en la empresa cotiza a menos de 0,5 veces libros, una empresa que tiene más efectivo que su capitalización bursátil. Es decir, que si tú compras la empresa entera y la sacaras de la bolsa, en el cajón tendrías más efectivo que lo que te ha costado la empresa, ¿no? La verdadera irracionalidad del mercado, que bueno, por eso se obtienen esas rentabilidades en bolsa, porque en los mercados privados más profesionalizados, con menos sentimientos, esto no se daría. Es decir, tú nunca venderías tu empresa. Es decir, imagínate el caso, imagínate que tienes una empresa y por motivos familiares, porque te haces mayor, por lo que sea, dices, oye, la vendo. Vale, tú no vas a vender una empresa que factura, no sé, 5 millones, tienes 5 millones en caja en el banco, no la vas a vender por 3 millones, porque no le vas a regalar esos 5 millones en caja más la empresa. No lo venderías a ese precio, directamente por privado, ¿no? Como mínimo pues la venderías a 15 millones o depende, ¿no? Pero 15, 20, 30 millones es lo que valdría esa empresa, ¿no? Facturas 5, pongamos que ganas unos 500.000, aún per 10 serían 5 millones, más lo que tienes en caja otros 5.000, aún per 20, 10, 15, unos 15 millones. Pues más o menos tendrías que venderla por 15 millones. Bueno, 15 millones es un precio razonable, pero venderla por 3 o por 2, que es lo que está pasando en el mercado, no lo harías ni loco. Es decir, bueno, es que antes la cierro, la liquido y me quedo con los 5 millones de caja, pero no voy a perder esos 2 millones, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando en el mercado en la empresa que ahora hablaremos en la zona privada, ¿no? Pero para que vean, cuando hay situaciones de pánico, de miedo, de mar de fondo, que lo estamos viendo porque los bonos corporativos de alto rendimiento, los bonos basura, nos están mostrando que sigue habiendo mucho miedo
en las empresas pequeñas, medianas y muy pequeñas, el sentimiento del inversor de largo plazo, las últimas 8 semanas, nos sigue mostrando ese miedo, y en ese entorno pues seguimos teniendo esas oportunidades, y esas oportunidades son las que marcan la diferencia. Cuando estemos en un momento de euforia, ya lo comunicaremos en OVE. Pero por el momento nosotros, bajo nuestro punto de vista y opinión, no vemos ese momento de euforia, y cuando llegue, pues evidentemente iremos publicando pues correos electrónicos y podcasts para invitar a los inversores a que vayan haciendo caja. Nosotros ahora mismo, opinión pura, podemos estar completamente equivocados. A corto plazo podemos ver algunas correcciones. Sería lo normal, sería lo sano para el mercado. Y a largo plazo creemos que esto solo acaba de empezar, y con lo cual viene mucha tendencia alcista. Esto es todo. Recuerden, los que son suscriptores, viene otro vídeo de seguimiento de las empresas publicadas. Seguramente lo pondremos en el seguimiento de empresas growth, porque es donde vamos a hablar de más empresas de elevado crecimiento que de las empresas value que hemos publicado en la revista. También hablaremos de ellas. Y los que no son suscriptores, pues bien, que sepan que todos los suscriptores han tenido 30 días gratis para ver todo el contenido sin compromiso. La plataforma es automática, segura, se pueden dar de baja cuando quieran ustedes mismos desde la plataforma. Si no saben cómo hacerlo, nos envían un correo electrónico y nosotros mismos les daremos de baja. Y nada, y eso es todo. Esperemos que vean la plataforma, vean el contenido y les sea de utilidad. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.